esencialmente que hay para las facultades y también, por supuesto, para el rectorado. Les queremos agradecer porque siempre la facultad que quiere salir a hablar, primera es la de Humanidades, y ellos y ella, por supuesto, plantearon esto de poder venir, ¿no?, a transmitir un poco y a contarle a la comunidad universitaria cuáles son las propuestas. Les agradecemos muchísimo a Silvia Castillo, que es candidata a decana de la Facultad de Humanidades, a través de Humanidades Diversa, y también al ambos magíster, ¿no? Y al magíster Néstor Cruz, candidato a vicedecano de la Facultad de Humanidades, también por Humanidades Diversas. Gracias por venirse hasta la radio. Bueno, buenos días. Tal vez lo de Humanidades nos sentimos como medio en nuestra casa acá en la radio, porque siempre estamos participando con proyectos. Desde que era estudiante teníamos un proyecto que se llamaba con literatura regional. Después volví varias veces también a trabajar acá en la radio. Cuando empezó comunicación teníamos acá el laboratorio de radio en el 2006, 2007, hasta que tuvimos nuestro propio espacio en la facultad. Entonces siempre bueno volver a los lugares donde hemos trabajado y trabajado muy bien y hecho cosas lindas, ¿no? Sí, bueno, recién contábamos un poco fuera de aire, capaz los que nos están siguiendo por el vivo que están realizando desde Humanidades Diversa, escucharon quizás un poco de la conversación, de trabajar ahí en teatro con el IEM y bueno, este estudio pequeñito que hoy estamos usando porque se está renovando el estudio grande, así que hoy los recibimos así todos apretujados. Sí, y hoy nosotros venimos como candidatos, candidata y candidato a decano y vice por la lista Humanidades Diversas. Armamos este espacio hace muy poco, no tenemos un mes todavía de vida, pero nos animamos a construir un espacio plural. Queremos que sea horizontal, que sea participativo, que no ponga límites a las ideas y a las expresiones, ¿no? Creemos que la democracia se construye con todas las voces. Creemos que una elección no se trata de imponer una idea o un proyecto en particular, sino ser capaces de escuchar y consensuar un proyecto que sea amplio. Creemos que es la base de la democracia, ¿no? El diálogo público y un diálogo público-político posicionado, participativo, intencional, es lo que tiene que haber en Humanidades por lo menos, ¿no? Creo que en toda la universidad, pero en Humanidades particularmente, porque estamos siempre reflexionando nuestro hacer político. Entonces, desde ese lugar, desde la intención de participar, de construir espacios diversos, es que nos presentamos en estas elecciones para decana y para vice. Bien, contanos un poquitito, Silvia, vos venís del campo de las letras, esto como para por ahí quienes están escuchando por primera vez, no te conocen, los chicos, las chicas, ¿no? Un poco para conocer esa trayectoria, esa experiencia allí en la universidad. Sí, yo me formé en esta universidad, entré en el año 1996, el siglo pasado. Es muy gracioso cuando uno lo repite, pero es verdad. Y me recibí en el 2000. ¿Sí? Mi inquietud política estuvo siempre presente, ocupé varios cargos de gestión, fui consejera por varios claustros, estuve más de 12 años en el consejo directivo, fui directora de escuela de la carrera de comunicación, estuve 3 veces constituyendo la comisión de escuela y siempre estuve en este hacer, ¿no? Desde mi formación en letras, pero después cuando me incorporé a la carrera de comunicación, también pensando el periodismo, trabajando, ¿no? Muy codo a codo con los chicos de comunicación en lo que hacemos como Boletín Humanidades, ya desde 2011, o sea, estamos cumpliendo 14 años. Y en mi recorrido creo que lo que más me interesa o lo que más me mueve es siempre hacer con otros, ¿no? En los voluntariados universitarios, cuando teníamos esa posibilidad de trabajar con otras instituciones, organismos, que fue una época muy buena de nuestra universidad, y después también con los proyectos de extensión, proyectos de investigación, desde un grupo que también es multidisciplinar, que tenemos un proyecto de investigación sobre producciones culturales de frontera. Pensamos también no solo la investigación, sino también cómo hacemos difusión, transferencia de eso,
y Jimena Pacheco, una musicóloga que integra el equipo, que ahora se está por mudar a Salta, que viene de Buenos Aires, nos mostró un proyecto que es el recital comentado. Ese recital tiene que ver con un repertorio de canciones folclóricas a las que Irene López, que es la directora del proyecto, yo y otros integrantes del proyecto, vamos de alguna manera acercando ciertos posicionamientos teóricos, reflexiones, ¿no? Para darle un marco de pensamiento a esa propuesta más estética. Y ya llevamos 5 recitales, incluso tenemos un pequeño club de fans, así que pensamos seguir también con esas propuestas, ¿no? A mí me interesa mucho la producción cultural, la producción periodística hace parte de esa cultura, pero pensar lo estético, pensar cómo la ficción, bueno, vos Maru también haces ficción, las narrativas, ¿no? Van de alguna manera ayudándonos a pensar desde la complejidad ciertos problemas, ¿no? Yo creo que la ficción, la narrativa en general tiene mucha potencia, igual que la palabra poética, para ayudarnos a ver ciertos problemas que de otro modo se nos hace muy difícil abordar. Las complejidades sociales, ¿no? Que básicamente Humanidades aborda y en la mayoría de sus carreras. Néstor Cruz, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y bueno, contarle también a quienes nos están escuchando un poco desde dónde venís, cómo venís trabajando, tu perfil es diferente, ¿no? Bueno, sí, mi vida siempre ha estado ligada a la universidad porque vivo en el barrio de acá al frente, de toda mi vida, hace 50 años, en Ciudad de Milagro, en la República de Ciudad de Milagro. Así que la UNSA siempre estuvo en mi vida desde niño, justamente hice mi secundario también acá en la UNSA, en el IEM concretamente, así que está bueno porque muchos de los profes después fueron compañeros de trabajo hasta ahora, algunos ya se han jubilado, la gran mayoría, ¿no? Y después, bueno, me formé en el grado y el posgrado en otra universidad y terminé el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Acá en la Facultad de Humanidades trabajo desde el año 2008 aproximadamente, sí, de 2008. Empecé como adscripto y bueno, después tuve la oportunidad de rendir concursos y poder formalizar mi situación acá. Básicamente mi formación, que tiene que ver con una mirada un poco más técnica, si se quiere, porque me posgradué en el área de la administración de empresas, por ejemplo. Ajá. Y de hecho mi último rol como gestión en la facultad fue de secretario técnico, siempre estuvo ligado justamente a la idea de cuidar o de trabajar en las miradas más de cómo la facultad se acerca al contexto social desde un punto de vista más técnico, ¿sí? Bien. Y es desde ahí de que yo propongo o sumo a la propuesta que de Humanidades Diversas esta mirada justamente de actualizar a la Facultad de Humanidades justamente para que pueda transitar toda esta vorágine que se está viviendo, atravesada por miles de variables, entre esas la tecnológica, en el ámbito productivo, académico, en la investigación, en la extensión y todas las aristas que hacen las humanidades, ¿no? Bien. Pero creo que también es importante que esta actualización sea propuesta desde una mirada multidimensional, desde varias miradas, para que no sea el capricho de una sola persona, o de 2 personas, o de un grupo de personas, sino que realmente abarque la mirada, las perspectivas, sobre todo los intereses de todos los sectores de humanidades. Creo que en todas las facultades debería ser así, para que el proyecto realmente los atraviese a todos y todos se sientan parte de eso, porque si no, las transformaciones impuestas sabemos cómo terminan. Claro, sectorizadas. De hecho, creo que estábamos viviendo eso, justamente una transformación impuesta en Argentina, y no quiero eso para la facultad, quiero justamente una transformación, una adaptación que venga desde la misma cultura institucional de la facultad, ¿no? Porque eso te hace más fuerte institucionalmente, y no solo en la universidad, sino en la sociedad concretamente. Esa es la idea. Bien, yo quería, bueno, en este contexto también, porque justamente las humanidades, las ciencias sociales son el campo más atacado, ¿no? Dentro de lo que implican las ciencias en sí. Las universidades públicas lo sabemos, lo hemos vivido el año pasado, pero puntualmente este año las humanidades y las ciencias sociales están siendo el blanco. Desde ese lugar, ¿cuáles son los desafíos que avisoran por ahí como más urgentes
¿no? Para transformar o para modificar o para, digamos, ver cómo se abordan. Y por otro lado, también desde esa mirada, darle también una... quizás una reflexión o algún pensamiento a quienes están alejados de esto, ¿no? Digo, al público común que por ahí lo de las ciencias lo siente totalmente lejano, que piensa que quienes hacemos sociales estamos, ay no, es al cohete lo que hacen. Disculpen las palabras, pero es que hay muchas veces esto se pone tan en duda y ahora yo siento que es todavía más, ¿no? Y nosotros como cientistas sociales pensamos que las ciencias, ¿no?, humanidades y sociales en general cumplen un rol totalmente fundamental para poder mirar, reflexionar, saber construir un proyecto político, ¿no? Si nosotros pensamos solo en una variable unidireccional que es económica y vemos inversión y rédito, ¿no?, con una mirada muy cerrada, claramente pensamos que las ciencias sociales no aportan, pero sabemos que eso no es así para nada y que privilegiar solo esa visión de alguna manera le hace daño, y un daño muy profundo a nuestro país, ¿no? Y a las universidades públicas que tienen una tradición democrática, una tradición de ir en contra de la desigualdad social, una posibilidad de generar una identidad y una representación argentina que es tan amplia, que incluso se inicia antes del país, ¿no? Tenemos universidades como la de Córdoba, que tienen más de 400 años y el país tiene 200. Entonces, negar toda esa trayectoria nos hace mucho daño. Y en ese sentido creemos que nosotros tenemos que volver a traer al diálogo público, al debate público y a la sociedad, involucrarla en ese debate, porque es necesario escuchar qué están pensando y por qué lo están pensando, ¿no? Antes de asumir cualquier tipo de posturas, pensar qué es lo que está pasando, que ahora desconocemos, ¿no?, ese trayecto. Y muchos de esos trayectos están en las propias familias, porque muchas familias han generado, ¿no?, mejores situaciones sociales o han posibilitado un ascenso social y económico, cultural, gracias a la universidad pública y a la escuela pública. Entonces, cuando eso está en la propia constitución de tu genealogía familiar, negarlo en un momento, ¿no?, por lo que diga un presidente o por lo que esté ahora, digamos, primando en términos de economía y de política, me parece que nos hace mucho mal, ¿no? Y ponernos en esta variable o en esta coyuntura política también internacional, me parece que nos interpela directamente a dejar de aislarnos, terminar con la fragmentación y empezar a pensar juntos, ¿no? Escucharnos, pensar juntos. La famosa grieta ha sido un negocio para el capital, para quienes nos están gobernando ahora, anular las voces de otras líneas políticas, nos parece que abona en ese sentido, ¿no? Nosotros creemos que no se debe inhabilitar voces, sino justamente tratar de pensarlas y reflexionar dentro de un marco de posiciones en las que para mí la política no tiene que ver con derrotar a otro, sino de escuchar y tratar de entender, ¿no? Es un principio también de las ciencias sociales, ¿no? Desnaturalizar posiciones, donde hay certezas, plantear las dudas, para poder construir alternativas que sean mejores para nuestra comunidad y nuestra sociedad, ¿no? Cómo construir un diálogo, ¿no? Sí, eso. Justamente, que yo creo que el reto y en realidad sería la responsabilidad que tienen las humanidades, siempre las tuvieron, y las ciencias sociales, es de interpretar qué pasa en la sociedad. Y eso a veces molesta a cierto sector, ¿sí? Y bueno, creo yo que es lo que está pasando. Pero esa responsabilidad que tiene es muy importante para cualquier sociedad, porque interpretarla y generar a partir de esas miradas diferentes directrices o acciones o propuestas para poder mejorar o transformar esas realidades es nuestra responsabilidad desde las humanidades y las ciencias sociales, y que hoy, bueno, claramente están puestas bajo la lupa, pero por una cuestión más que nada quizás caprichosa, ¿no? Claro. Caprichosas y por lecturas que son totalmente tendenciosas, ¿no?
pensar que cuando se piensa la ciencia se pone el foco sobre ciertos proyectos o sobre ciertas iniciativas que se leen mal, que no están puestas en contexto y que a la gente le llega una idea capaz que muy simple, pero fácil de acomodar a lo que viene pensando, ¿no? Es como que la opinión pública te genera también eso, y si estamos todas en esta variable de que la economía se va a mejorar ahorrando o dejando de invertir en ciertos sectores porque no son inversiones, son gastos, y entonces en esa opinión pública que voy generando falsos consensos, digo algo que va a pegar y entonces como rápidamente aceptado, un eslogan. Sí, sin la posibilidad de pensarlo, ¿no? Entonces, y sin pensar siquiera a quien tengo al lado. Entonces claro, eso me parece que es muy preocupante, ¿no? Bien. Pensaba también en torno a esto que estamos dialogando, justamente cómo en una facultad de humanidades se pueden intercalar estos diálogos, ¿no? Porque creo que también lo que está ocurriendo en las sociedades, y vos lo planteabas recién, ¿no? El tema de las grietas, el tema de no escucharnos, de no generar, ¿no? Ese espacio de diálogos. ¿Cómo es posible, no? Digo, en humanidades donde también hay una forma quizás distinta que en otras facultades, ¿no? A la hora de hablar, de plantear las ideas, incluso donde también las cuestiones más pasionales, emocionales, impregnan, ¿no? Que quizás en otros ámbitos. Pero ustedes entienden que hay que generar otra forma, no solo comunicativa, sino también de hacer política para esto. Y nosotros en Humanidades, mira, la última interclaustro de facultad la tuvimos en 2013. ¿No? O sea que ya han pasado varios años sin que tengamos una conversación pública generada desde la misma facultad. Yo creo que lo peor que podemos hacer es fragmentarnos o aislarnos, seguir reproduciendo, yo le digo los microclimas, porque si yo hablo siempre con la misma gente, eso te produce también, ¿viste? Sí, sí. Está estudiado en las redes sociales que uno se va retroalimentando de su propio pensamiento. Tal cual. Entonces me parece que hay que poder romper eso y poder establecer diálogos. Humanidades es una facultad muy participativa. En este momento tenemos 3 listas, ¿no? Y una cuarta que anunció que se va a postular también, así que en una facultad donde el claustro docente es relativamente pequeño, imagínate que 4 propuestas, ¿no? Claro. Es mucho, pero me parece que es sano también, y eso habla de un interés por participar y por estar generando proyectos políticos, ¿no? Yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer es sobre lo que estamos haciendo, pero también para pensar con quiénes, para quiénes, cuál es nuestro proyecto político académico, qué es lo que pensamos que podemos, ¿no? Hacer desde la facultad para la sociedad, cómo ayudamos a nuestros egresados, qué ofertas de posgrado vamos a hacer, pero en un sentido que articule también la larga tradición que tiene Humanidades en el pensamiento crítico, en la reflexión, y la coyuntura actual, donde nuestros egresados y también nuestros docentes y el personal administrativo se ven interpelados por otras exigencias del campo productivo y laboral, ¿no? Claro. Porque todos nos tenemos que ir adecuando, y esa adecuación, esa transformación se viene haciendo con recursos propios, en soledad, o conversando con el que tengo más cerca, pero no como proyecto conjunto y acompañado de una facultad. Entonces esos son nuestros intereses en este momento particular. Y llegado el caso, no llegado el caso porque ya lo hacemos siempre, nuestros colegas que están en otras listas siempre van a estar conversando con nosotros. Me parece que estas propuestas políticas o electorales, que son distintas, no tienen que invalidar una posible conversación pública, ¿no es cierto? Me parece que justamente tiene que habilitarlo y de alguna manera tratar de construir un amplio consenso en Humanidades. Bien. Es importante que Humanidades como institución converse hacia adentro, por supuesto, pero también en su comunidad universitaria, en el entorno de la UNSA. Bien. Concretamente, que es importante que se monte en esa conversación institucional,
para poder también hacer eco de sus intereses y que los conozcan el resto y poder también tener participación, ¿no? Y sobre todo también a nivel externo, en la sociedad, ¿sí? Regional, local, inclusive global, porque nuestros egresados tienen que conseguir espacios laborales en esos círculos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de cuáles son los espacios estratégicos que hoy Salta como provincia, Argentina como país y la región concretamente está mirando como para ahora y para el futuro. Y ahí también creemos que Humanidades tiene que estar para poder sobrevivir institucionalmente. Básicamente es eso, ¿sí? Creo que eso es lo que está faltando. Bien, bueno, estamos, tornó re interesante la charla, 3 minutitos de las 10 de la mañana, pero bueno, para cerrar y también para quienes están del otro lado, brevemente, ¿por qué votar a Humanidades Diversas? ¿Cuándo son las elecciones? Y eso, ¿por qué hacerlo? Las elecciones son el 11 de abril y creo que Humanidades Diversas merece el voto porque queremos hacer este proyecto realidad, ¿no? Queremos transformar Humanidades, queremos afianzar un proyecto político académico que no olvide la identidad de Humanidades, la cultura institucional que trae Humanidades. Creemos que es muy valiosa para la universidad y para la comunidad. Y creo que eso nosotros lo podemos hacer con esta fórmula y con la cantidad de profesores, estudiantes, graduados que nos acompañan. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, y además por hacer este primer puntapié de las elecciones de la UNSA 2025, para contarle, por supuesto, a quienes están del otro lado, quiénes son sus candidatas, sus candidatos, a qué facultades están aspirando dirigir, porque es un momento complejo para nuestro país, es un momento complejo para las universidades públicas y la participación política y la política tiene que dejar de ser una mala palabra, ¿no? Y tiene que dejar de ser esto de, ay, ¿por qué nos acercamos a estos lugares? Creo que es un cambio también grande el que hay que hacer allí. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Manu. Y nosotras